bilis es una de las causas, absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis, y ahora vamos a entender una parte por qué. Demasiado colesterol en la bilis, que este va a estar directamente relacionado con la absorción excesiva de ácidos biliares y la inflamación del epitelio. Por este motivo, cuando estamos hablando de colecistitis aguda o crónica, lo más sugerente desde el punto de vista de cirugía es hacer la colecistectomía, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno de los factores es la inflamación del epitelio y vamos a llegar a una inflamación crónica, significa que tenemos un estímulo para la formación de alitos biliares. Ahí ya se le da un problema, por si acaso, porque a pesar de que hagan un montón de cosas para que no hagan el acto quirúrgico, igual de todas maneras pueden tener la formación, porque acá está una de las causas principales. Puede haber otras causas, sí, pero de todas maneras podemos tener el estímulo para la formación de los cálculos biliares. De los litos biliares, lo común es que vayan a través del colédoco durante la digestión, pero, y este es de los más raros, pero una de las complicaciones más severas, el lito puede ir el trayecto hacia arriba cuando está en reposo, ¿ya? O sea, cuando están durmiendo y no hay acción, pues el lito puede ir y hacer una obstrucción en el conducto hepático y también vamos a causar una lesión hepática. Esto es mucho más raro, por si acaso, es más extraño, pero de todas maneras puede suceder. Entonces, hablando de la parte del colesterol, pues la parte hepática va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Las grasas, el colesterol en la dieta van a ser un estímulo a través de la segunda porción del duodeno, en la cual los ácidos biliares van a ser estimulados directamente en la parte hepática, pero irónicamente los ácidos biliares van a hacer mayor formación de bilis y secreción a través de la vesícula, por el cual es un proceso de retroalimentación constante. Pero ¿cuál es el problema? Como estamos hablando de grasas y colesterol, a través de los kilomicrones, pues la proteína relacionada con la degradación de colesterol, la degradación de colesterol, acá va a hacer que tengamos mayor formación de ácidos grasos libres, en la cual los ácidos grasos libres van a hacer que vayan hacia el tejido adiposo o que vayan hacia los tejidos periféricos, en la cual al momento de ir al tejido adiposo, pues va a causar que tengamos mayor formación de ácidos grasos libres también, por el cual esta formación a partir del tejido adiposo puede hacer que estimulemos los receptores de LDL en la parte hepática. Entonces vamos a tener la formación de VLDL, que a través de esta misma proteína podemos tener colesterol de mediana densidad, y a través de esta misma proteína que tengamos LDL, ya que este LDL va a ser peligroso porque va a ir hacia los tejidos periféricos. Ya ese es el gran problema que vamos a tener en este caso. Entonces, asociado con la gran cantidad de grasa y colesterol que pueden consumir, no solamente vamos a pensar en que van a engordar y ya, sino que también hace un efecto en la parte de la vesícula. Es peligroso hacer este proceso. La edad para la colecistitis está entre los mayores de 30 años, 33 años técnicamente. Aquellas personas que hayan tenido colecistectomías menores a los 33 años significa que están fuera del rango, por el cual ¿qué podríamos suponer en la mayoría de los casos? Bien, la alimentación es totalmente inadecuada. La alimentación es totalmente inadecuada. Entonces, en este caso, a través de la grasa y el colesterol, estimulamos agresivamente la parte hepática y podemos llegar a gran cantidad de secreción, pero asociado a esto también el acúmulo del tejido adiposo, y que los tejidos periféricos pues empezamos a tener LDL. Por este motivo, el consumo de colesterol bueno es importante. ¿Por qué? Porque estimula el HDL, y el HDL, una de las funciones que va a tener es que va a reducir los niveles de LDL. ¿Ya? Por eso es importante consumir colesterol bueno. Entonces, la glucosa
también es uno de los factores para que tengamos la formación de ácidos grasos y que posteriormente pase a triglicéridos, en la cual vamos a tener la vía glucolítica y vamos a tener la vía de la pentosa de fosfato, que a través del alfa-glicerol fosfato podemos tener la formación de triglicéridos y la formación de ácidos grasos va a ser por ambas vías, la vía glucolítica y la vía de la pentosa de fosfato. ¿Cómo podríamos estimular solo con la glucosa? Lo que hacen ustedes constantemente, o sea, los estudiantes, no. ¿Ayuno? No, el alcohol no tiene, aunque bueno, técnicamente no debería tener ¿Cortisol? glucosa, pero ustedes estoy seguro que sí lo tienen. ¿Por el cortisol? Consumo de glucosa directamente, o sea, refrescos, jugos, exacto, postres, todo lo que venden en cafetería, pues puede ser un estímulo directo en la parte de la glucosa. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia? Para evitar la formación de ácidos grasos y o triglicéridos, ¿qué deberíamos hacer? Es fácil. ¿Qué? Agua no, eso es un mal concepto. Tenemos que agotar las reservas de energía, por el cual tendríamos que tener una cantidad de glucosa adecuada a lo que hacemos en nuestro día. Es decir, si solamente soy estudiante y me vengo a sentar y escuchar lo que me dice el docente, pues no necesito gran cantidad de carbohidratos ni glucosa, ¿ya? Entonces, a partir de esto, si incremento mi actividad, pues puedo hacer un desgaste de toda esta parte y evitar que tengamos la formación de ácidos grasos y triglicéridos. Pero cuando sobrepasa nuestra capacidad, pues se va a convertir en ácidos grasos y triglicéridos. Por eso, los jugos de fruta no les hacen bajar de peso. Igual, de todas maneras, van a tener la formación de ácidos grasos y triglicéridos a través de la vía glucolítica, ¿ya? Pero las frutas que no tienen Claro, pero es que es el mismo problema. Para una fruta, para hacer un jugo de frutas, necesitas mucha cantidad de frutas. Para comer una fruta, pues la mayoría se harta con una o dos. ¿Por qué? Porque la fibra es lo que en realidad les va a llenar. La dieta a base de jugo de frutas no es buena porque encima estimulas el páncreas exócrino y puede llevarte a cáncer pancreático. Así que no, los jugos de frutas no son buenos. Pero la fresa y los arándanos Sí, es el fruto. Fruta. Pero O una sea, vez a la semana. no. Doc, Debería ser una vez cada 3 semanas. Doc, Dos veces al mes. Ya, Ya, mejor. está bien. 2 veces al mes. Está bien que sea de vez en cuando, pero no cada semana porque es mucho. doctor, y por ejemplo, si yo consumo fruta por días, por ejemplo, unas 5 mandarinas y al día siguiente otras 5 mandarinas y así. Solamente en la mañana. Más o menos como en la tarde. 5 de diciembre. Es que en la mañana está bien. ¿Va a no dormir? ¿No? ¿Morir? Dicen que O los sea, está bien, pero el problema de cítrico es que te va a hacer ir al baño más rápido. ¿Y eso no es bueno? Es verde, o sea, si tienes problemas para ir al baño, supongo que sí, pero si no, no lo veo necesario. Ah, ya. La idea es que mezcles frutas. O sea, hoy, no sé, manzana, mañana naranja, plátano y así, o sea, lo que tú quieras. Hay un montón de frutas. Ah, ya, no solamente No watermelon. solamente una. Doctor, para la alimentación es correcto comer una fruta y todo para tener. No sé, yo no sé. Entonces, en la parte hepática, las células tisulares, las células hepáticas y la célula retículo endotelial van a ser importantes. ¿Por qué? A través de los aminoácidos en las células tisulares vamos a tener la formación de proteínas y la formación de aminoácidos también. Que en realidad la parte de los aminoácidos van a ser importantes porque a través de los aminoácidos también en las células hepáticas, que esto sí es importante, vamos a tener la formación de proteínas plasmáticas, que esto va a ser sumamente importante para la presión colidosmótica, ¿ya? O sea, la parte hepática va a ser sumamente esencial para la formación de proteínas plasmáticas.
las proteínas plasmáticas y los aminoácidos estimulan a la célula retículo endotelial para la parte de la proteína plasmática incorporada, ¿ya? O sea, tenemos esta función y ahora vamos a aprender de dónde sacamos los aminoácidos. ¿Cuál es el gran problema de tener gran cantidad de formación de ácidos grasos y o colesterol? Pues los monocitos de la sangre, cuando empezamos a tener un monocito con receptor, tenemos una molécula de adhesión, pues estos receptores van a tener la unión con partículas lipoproteicas. Empiezan a tener ese punto de unión, la célula empieza a ser lipoproteica también, o sea, mayor cantidad de ácidos grasos hace este proceso. ¿Cuál es el gran problema de esto? Esta célula va a empezar con factores de crecimiento y factores inflamatorios que finalmente va a tener la adherencia hacia las paredes de las arterias y finalmente pues vamos a tener esta patología. Aterosclerosis, ¿ya? Que esto igual es peligroso, ¿por qué? Porque de acá pueden salir trombos o tromboembolias como tal, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Pues en arterias o vasos muy grandes puede llevarte a procesos de hipertensión arterial sistémica. ¿Por qué? Porque el flujo ya no es el adecuado y a través de una vasoconstricción va a tratar de regular el flujo como tal, ¿ya? Ese es el problema, por ese motivo tenemos que cuidar la alimentación, sobre todo a la edad que ustedes tienen. A la edad que ustedes tienen que cuidar su alimentación. ¿Para qué? Para que eviten estar como, y perdón que lo diga de esta manera, pero hay varios colegas míos que ya están con alguna patología de base, ya están en obesidad clínica, o sea, ¿por qué? Porque no cambian sus hábitos alimenticios, no incrementan su actividad física ni nada, entonces ahí ya es un gran problema. Lo ideal es que ustedes pues mejoren este aspecto, ¿verdad? O quieren estar con una patología de base. Hasta donde yo recuerdo no es divertido estar con patología de base, por el cual tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, alguna pregunta hasta acá. Qué bien, nada. Entonces, la parte de unión con la parte hepática, la vesícula, hacia la segunda porción del duodeno a través del páncreas, va a ser muy importante porque el páncreas va a tener la capacidad de secreción de diferentes enzimas o precursores de enzimas. Que podemos tener la amilasa, que es la enzima de los carbohidratos, el quimiotripsinógeno, que es precursor de la enzima proteínica, principalmente para el tripsinógeno, que es la proteína enzima precursora, la desoxirribonucleasa, la enzima del ácido nucleico, la lipasa, que esa va a ser otra de las importantes, en la enzima lipídica, la procarboxipeptidasa A y B, precursor de la enzima proteínica, la proelastasa, la precursor de la enzima lipídica, profosfolipasa 2, precursor de la enzima lipídica, procolipasa, enzima del ácido nucleico, la ribonucleasa, precursor de enzimas proteínicas. Como podemos ver, acá principalmente vamos a hablar de la parte de los carbohidratos y las proteínas y parte de los lípidos, asociado también a la función de la bilis. Entonces, acá vamos a ver la finalización de la fase gástrica, en la cual a través de la segunda porción del duodeno, a través del esfínter de Oddi, vamos a tener un estímulo entre todos. Es decir, la secreción de bilis también estimula la formación y salida de ácido clorhídrico, ¿ya? Por el cual el gran problema sería cuando ustedes consumen gran cantidad de grasa y colesterol, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué tenía o cuál es su relación con la parte estomacal? ¿Qué? Los retrasos de vaciamiento gástrico. Entonces, como van a hacer un retraso del vaciamiento gástrico, vamos a hacer mayor estímulo para la formación de ácido clorhídrico. Este mismo proceso va a hacer que tengamos mayor secreción de bilis, porque evidentemente es el estímulo que estamos llevando para hacer la degradación de grasas.
y desde el páncreas exócrino pues va a tener la característica que vamos a tener la liberación de las diferentes enzimas también, solamente que va a ser mucho más intenso, ya por eso cuando consumen gran cantidad de grasas se sienten súper pesados, ya sienten que la comida es demasiado pesada y es más que todo por este proceso porque el estímulo va a ir desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces, tal cual te dice, la estimulación vagal va a ser de las más importantes porque libera las enzimas hacia los acinos, que esto va a iniciar justamente a nivel de cardias. ¿Con cuál? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo del cardias? Para la ¿Cuál es el liberación estímulo del pancreática. cardias? La enzima, ¿qué enzima? No, la alfa amilasa. Al momento de tener contacto con el marcapasos a nivel estomacal, pues a través de la estimulación vagal va a hacer que la preparación de las enzimas a través de los enzimas pancreáticos sea la adecuada y finalmente tengamos la liberación de estos, ¿ya? Por el cual estamos hablando de la última fase o la última parte de la fase gástrica. No vuelvo a equivocarse, tenía que llevar más allá. Los acinos pancreáticos van a ser importantes. ¿Por qué? Porque también van a tener la característica que van a tener la secreción de las enzimas, pero también de sodio, potasio, cloro y lo más importante de bicarbonato. ¿Por qué? En la segunda porción del duodeno, a través de la liberación del carbonato, va a tener la característica de hacer un proceso de amortiguación en caso de que esté demasiado ácido el quimo, ¿ya? El quimo. Entonces, ¿en qué casos podría estar con gran cantidad de concentración de hidrogeniones? Mucha grasa. ¿Qué? Ya, mucho consumo de grasa. ¿Qué más? Bien, comidas picantes. ¿Qué más? Alimentos demasiado condimentados. ¿Qué más? Ácidos también forma parte. Bien, el alcohol. El alcohol llega a esta fase también, en la cual estimula y por eso al día siguiente sienten como si les quemara toda la parte gastrointestinal. ¿Por qué? Porque incrementa la cantidad de concentración de hidrogeniones. Entonces, por ese motivo se sienten tan mal en la parte gastrointestinal, me refiero. El Helicobacter pylori técnicamente puede hacer un estímulo, pero principalmente relacionado para la secreción de bicarbonato, ¿ya? Trata de subsanar esta parte para evitar un daño en la segunda porción del duodeno y todo el intestino como tal. Entonces, en la parte de degradación en la segunda porción del duodeno vamos a ver que el tripsinógeno a través de los estímulos de la enterocinasa, pues vamos a tener la conversión en tripsina. ¿Para qué? Para que podamos hacer la degradación de proteínas todavía, porque no podemos hacer toda la degradación en la parte gástrica. Y finalmente tengamos la formación de péptidos y aminoácidos. Como ya estamos hablando de la parte intestinal, mediante vayamos pasando la segunda porción del duodeno, vamos a tener la capacidad de absorción, no se ve también acá, la capacidad de absorción de todos estos. El almidón también a través de la amilasa, pues vamos a tener la capacidad de degradación en maltiosa y maltosa. ¿Para qué? Para que finalmente tengamos glucosa, es decir, por este motivo la gran mayoría de alimentos pues son para energía, ¿ya? Por eso comer es importante, para que tengan energía para el resto del día. Lo irónico es que se ha visto que la fructuosa va a tener un proceso de degradación un poco más lento, por el cual la parte de la glucosa hace una distribución mucho más adecuada para el resto del día, ¿ya? Por eso deberían consumir frutas, es mucho más adecuado, muy diferente a que consumen Coca-Cola. La Coca-Cola es muy rápido este proceso, así como sube rápido, pues también se va a utilizar de una manera mucho más rápida. En cambio, alimentos mucho más adecuados para el organismo tienen la capacidad de que puedan hacer ese proceso de absorción, ¿ya? Y lo más importante, lo que no habíamos visto en la parte de
de la parte gástrica, que es a través de las lipasas la degradación de las grasas en ácidos grasos y en glicerol. Y ya habíamos visto cuál era el problema de los ácidos grasos, ya que gran cantidad de estos pues van a ir hacia el tejido adiposo o que estimulen para la formación de LDL, ya por eso tiene que regular la cantidad de consumo de ácidos grasos. Muy bien. Asociado con la parte de las proteínas podemos ver que en la segunda porción del duodeno, a través de la enterocinasa, a través de la carboxipeptidasa, la tripsina, la quimotripsina, vamos a tener la degradación de los péptidos para conversión en polipéptidos a través de las peptidasas, dipéptidos, tripéptidos, en la cual pues tengamos finalmente la formación de los aminoácidos y podamos tener a través de las células epiteliales la absorción. Ya estamos hablando de la parte del intestino delgado y esto va a ser muy importante asociado a lo que hemos visto hace un momento. Esto para la formación de proteínas plasmáticas, es decir, todo tiene una relación, por la cual estoy aquí. En la parte del almidón, desde la parte gástrica, habíamos visto, acá nos les había dicho, en la primera parte de la degradación de proteínas puede suceder de que sea tan pesada la carne que están comiendo por NX motivos, en la cual no tengamos la capacidad de una degradación total de las proteínas, pero gracias a la segunda porción del duodeno podemos hacer la totalidad de la degradación de proteínas. La única diferencia que vamos a tener es que solamente en la parte gástrica vamos a tener a través del ácido clorhídrico y la conversión en persina y la degradación de las proteínas en vitamina B12 a través del factor intrínseco. Si tenemos un déficit de esto nos va a dar anemia perniciosa, que es bastante común en alcohólicos, ¿ya? En los alcohólicos tienen anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque tienen una alteración en la secreción del pepsinógeno y una alteración en la secreción de ácido clorhídrico. Entonces estos pacientes pueden llegar a la anemia perniciosa. Y lo que te dice el libro, esta va a poder tener su absorción finalmente a nivel intestinal, pero como no tenemos la formación ya no vamos a tener la absorción tampoco a nivel intestinal, por eso a la larga van a tener anemia perniciosa estos pacientes. Entonces, ahorita no me acuerdo las dos diferencias importantes. Es similar en ambos casos. Lo voy a colocar después en las diapositivas. Relacionado con el almidón. En el almidón, a través de la sacarosa, la lactosa y la maltosa, acá vamos a ver que las características que vamos a tener es en la formación de glucosa, y a través de esto vamos a tener la formación necesaria de energía tanto para la parte celular y en la parte de los sistemas como tal. Pero lo que les decía hace un momento, la formación en fructuosa, la literatura del Galton te dice que es mucho más adecuado para utilizar la energía como tal. O sea, nuestra energía de reserva va a ser mucho más apta a través de la fructuosa, siempre y cuando sean las cantidades adecuadas. Aquí ya es el problema con los jugos de frutas. La cantidad de fructosa que tú estás consumiendo hace mucha cantidad de glucosa en general, ¿ya? Entonces esto fácilmente va a ir en que tengamos un estímulo para la formación de ácidos grasos y triglicéridos. Por eso no bajan de peso, por eso todavía recuerden las nuevas guías de, no sé si pasó todavía, ¿no? Igual podrían buscar ustedes. Las nuevas guías de definiciones de obesidad te dice que ya no es el obeso el que se ve así, sino el que tiene mayor cantidad de tejido adiposo del que en realidad debería tener. Entonces,
En estos casos, pues por eso los jugos de frutas no funcionan. Ya eso te dice las últimas actualizaciones, no funcionan los jugos de frutas porque entras igual de todas maneras en la categoría de obesidad preclínica. ¿Por qué? Porque tienes demasiado tejido adiposo y ya habíamos visto cómo la glucosa pues va a alterar para la formación de ácidos grasos y triglicéridos. Entonces, en el proceso de la degradación, a diferencia de lo que habíamos visto en los dos anteriores, pues solamente en la segunda porción del duodeno vamos a tener la capacidad de hacer la degradación de grasas como tal. Entonces, a través de estos vamos a tener los triglicéridos, monoglicéridos y finalmente la parte del colesterol y los ésteres del colesterol, que estos de igual manera van a ser el proceso de absorción a través del intestino delgado mediante vayamos avanzando, ¿ya? Por el cual todo se va a tratar de aprovechar y si no me equivoco está en el cuadro más adelante, pero entonces el estímulo principal que vamos a tener en el caso de la fase gástrica comienza evidentemente en la parte gástrica con la secreción de ácido clorhídrico que va a estimular hasta la segunda porción del duodeno y este estímulo no se olviden que también va a ser importante para el peristaltismo, ¿ya? El peristaltismo a través del marcapaso también va a ser sumamente importante desde la parte cefálica hasta la parte intestinal, ¿ya? Hasta la parte intestinal, porque acá en la segunda porción del duodeno ya tenemos la formación del kilo, porque ya hay una degradación total y recién en la parte del intestino delgado vamos a tener la capacidad de ¿qué? Algo que se ha equivocado en su defensa del día lunes. Ya, absorción, pero algo más importante. Bien, los movimientos peristálticos de mezclado. Acá sí vamos a tener los movimientos peristálticos de mezclados, no en la parte gástrica. Exacto. Entonces, ahora vamos a tener una mezcla del peristaltismo en la cual te dice que mediante el sal del píloro vamos a tener el proceso de mezclado y una vez a partir de la segunda porción del duodeno vamos a tener un último movimiento de mezclado en la cual finalmente vamos a pasar solamente al proceso de absorción, ¿ya? Hasta que finalmente toda esta cantidad de kilo pues llegue al... Uy, se me dio el nombre. No, el esfínter. Válvula ileocecal. La válvula ileocecal. Llegamos a la válvula ileocecal y todo este proceso nos dice que puede tardar entre 3 a 5 horas, es decir, igual tarda este proceso y depende mucho porque comidas relacionadas a comidas grasas puede tardar hasta 5 horas, por eso todo el día se sienten pesados, hasta que finalmente la fisiología haga su magia. Entonces, los movimientos peristálticos, que sí los vamos a poder encontrar para el proceso de mezclados justamente en la parte del intestino delgado. Pasamos la segunda porción del duodeno y estamos ahora en la fase intestinal, ya la fase intestinal. Entonces vamos a hacer el estímulo en la cual te dice vamos a tener la apertura de la válvula ileocecal cuando empezamos a tener gran concentración de la masa y con las ondas peristálticas va a hacer una apertura muy similar a lo que ocurría en la parte gástrica, ¿ya? Solamente que no necesita ir en ondas, o sea, sumar de A hasta D, sino que entre mayor presión tengamos pues va a ser la apertura de la válvula ileocecal. Y entonces tenemos que referir también que en la parte del intestino delgado podemos tener estos tipos de peristaltismo, espaciados regularmente, aislados, espaciados irregularmente y débiles y espaciados regularmente, que supongo que en algún momento les ha ocurrido esto a ustedes. ¿Por qué? ¿Cuándo les puede ocurrir un peristaltismo débil y espaciado regularmente? Ya, infecciones gastrointestinales. ¿Qué más? Ahora van a aprender el porqué de la diarrea, pero eso por otra cosa en la mayoría de sus casos. Deshidratación. ¿Qué más? ¿Por qué no tendrían control de esfínteres ustedes? No, en los Ustedes.
Entonces, la presión y la irritación química va a ser la que va a relajar el esfínter. No necesitamos esas ondas como tal, solamente que aumente la presión en esta zona. Aumenta la presión y la válvula ileocecal va a hacer su apertura. Entonces, acá vamos a tener el aumento de la presión a nivel del intestino grueso y va a empezar las funciones a través del intestino grueso. Ya, paréntesis, aunque Negator lo dice más adelante, acá vamos a encontrar el apéndice, en la cual la apendicitis es mucho más común en edades entre 18 hasta 32 años, ¿ya? O sea, ustedes están en edades de apendicitis. ¿Por qué? Porque en este proceso, y más que todo relacionado con la alimentación, tienen la característica de, o mayor probabilidad de hacer fecalitos, ¿ya? Los fecalitos van a ser como esos fecaliteros demasiado pequeñas, como si fueran piedras. Pero el problema de esto es que son tan pequeños que fácilmente pueden hacer una obstrucción en el apéndice y van a tener apendicitis. Y tal cual me decía algún cirujano, la apendicitis es un 50-50. ¿Por qué? A veces es mala suerte. Puedes tener una buena alimentación y demás. Justo has comido algo que no deberías comer, haces fecalito y justo tu fecalito te causa apendicitis. También va a la parte de la suerte. Cuando ya sobrepasas los 32 años, ya no hay tanta probabilidad de formación de fecalitos. ¿Ya? A partir de eso cada vez, ¿por qué? Porque el peristaltismo se va disminuyendo va incrementando la edad hasta que llegan a sus 55 años. Nuevamente van a ser un factor de riesgo la edad para la apendicitis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Una apendicitis a los 8 años, por mala alimentación o mala. No, en los pediátricos puede estar asociado a que tienen alguna alteración anatómica o una característica genética que hace mayor probabilidad para la formación de fecalitos. En los pediátricos es más raro, pero puede pasar. Igual, a veces es suerte. Es lo malo de la apendicitis. Hay algunos que se cuidan excelentemente y les da apendicitis, hay otros que comen hasta basura y no les pasa absolutamente nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hacen la formación de fecalitos, pero ¿qué es lo que no ocurre? Obstrucción. ¿Y la apendicitis se opera, sí o no? Sí. Depende. Depende. Hay un tipo de apendicitis que es apendicitis con plastrón, en la cual, como si fuera un capullo de mariposa, el plastrón es tan grande que hace el proceso inflamatorio, pero este no se opera. ¿Por qué? Porque el acto quirúrgico representa mayor complicaciones para el futuro. Lo único que se hace es antibióticos y antiinflamatorios, ¿ya? Por el cual, si les da plastrón, que sería supongo buena suerte, porque el plastrón no puede reventar, el plastrón no revienta, a diferencia de la apendicitis típica como tal, pues solamente es un tratamiento paliativo. Pero si ya es una apendicitis por un fecalito, pues ahí hay que hacer el acto quirúrgico. Apendicitis que se diagnostica en la mañana ya tiene que estar operado en la tarde. Apendicitis que se opera en la noche ya tiene que estar operado hasta la mañana. Eso es lo que me decían mis cirujanos y es verdad. ¿Por qué? La fisiopatología de la apendicitis te dice que es importante el tiempo. Pasa más de 12 horas, puede haber más complicaciones. ¿Ya? Entonces, podemos ver que toda la parte de la fase gástrica y la fase intestinal van a tener una relación entre todos. ¿Ya? Todos tienen relación hasta la morfina para el aumento de la fase 3 de las contracciones a nivel del intestino delgado hasta llegar al intestino grueso. Entonces, todo lo que habíamos visto anteriormente tiene relación ya entre unos y otros, de la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Y todo, absolutamente todo, va a tratar de aprovechar su organismo, así estén comiendo maruchan y demás. Por ejemplo, a través del sodio que tiene esas ¿qué le llaman? Ramen.
Eso me raro, pero bueno. Ayúdame. Todo esto pues hace absolutamente todo lo que coman, su organismo va a tratar de aprovechar, aunque sea lo poco que tiene, ¿ya? Así sea agua, sodio, potasio, lo que sea, va a tratar de aprovecharlo, por el cual si tenemos déficit alguno, pues vamos a tener una patología como tal, ¿ya? Dependiendo de cuál sería el déficit. Entonces, la función del intestino grueso, ¿cuál es? Formación de heces fecales, en la cual, para la formación de heces fecales, una vez aperturado la válvula ileocecal, te dice que el kilo que hemos tenido y empieza a llegar a la válvula ileocecal, mediante va pasando por el intestino grueso, el colon ascendente. Las heces fecales van a ser líquidas y semilíquidas. ¿Por qué? Porque acá está iniciando el proceso de absorción de agua. ¿Ya? Absorción de agua. Cuando tenemos el colon transverso, vamos a pasar de una parte semilíquida hasta una parte semiblanda, ¿ya? Y cuando finalmente con el colon descendente, pues ya va a estar semisólido hasta que finalmente llegue a sólido, ¿ya? O sea, la típica consistencia de las heces fecales. ¿Qué pasaría para que tengan el proceso diarreico? El exceso de la motilidad reduce la absorción y produce diarrea o heces fecales blandas. ¿Qué podría causar el exceso de motilidad? O sea, que aumente el peristaltismo. No está mal, infecciones gastrointestinales. Infecciones gastrointestinales, porque si no, van a pensar que cualquier infección va a dar diarrea. ¿Qué más? El frío dependería de cuál sería la característica. Un frío en general podría ser, pero si es un frío en la cual ahora, supongo, varones y mujeres les gusta mostrar el ombligo, en realidad podemos hacer un retraso de la motilidad, ¿ya? Y puede llevar a un proceso de constipación, pero el frío real, o sea que toda temperatura baje, puede hacer un aumento del peristaltismo, ¿ya? Cuando hablamos de la temperatura en general, pero cuando solamente es un sector, por ejemplo la parte gastrointestinal, cuando usan en los varones que dicen crop tops, los varones usan ahora, he visto algunos de ustedes usaron eso es más específico, pero esto creo que no les he dicho o les he dicho. En medicina del deporte se ha hecho una investigación sobre las diferentes fajas que se utilizan y se ha determinado a través de esta investigación que ha durado aproximadamente 7 años. Las fajas no funcionan las fajas bajo ningún concepto, ni las fajas para bajar de peso, ni las fajas para usar para el gimnasio, ni las fajas modeladoras, ni no sé qué otras fajas, tienen un montón de fajas. El peor de todos es esa faja que utilizaban en los años 1500, creo, que es el corsé, es igual a una faja. El corsé es súper peligroso porque hace una compresión agresiva de los intestinos a nivel gastrointestinal. Puede llevarte, es una causa de apendicitis. Puede llevarte una causa de apendicitis porque hace una compresión y te puede llevar a un proceso inflamatorio fácilmente. Las fajas no funcionan, por si acaso. Si necesitas una faja para levantar peso, significa que tu cuerpo fisiológicamente hablando no está apto para eso y la faja solo está ocultando el hecho de que no puedes hacerlo. Entonces vas a tener mucha probabilidad de lesión, lo que mis pacientes vienen. Yo ya les había dicho, igual de todas maneras luego vienen lesionados y me dan más trabajo a mí y yo contento, la verdad. Que no me hagan caso es lo mejor que pueden hacer para mí. Pero las fajas no funcionan. La intolerancia a la lactosa es diferente porque como no puedes procesar la lactosa, haces un aumento del peristaltismo, ¿ya? No toleran la lactosa, es un aumento del peristaltismo y ahí pues hay la formación de gases y diarrea. Porque la lactosa pasa, como no se degrada, entonces pasa hasta el final. Y aquí no hay degradación
o bueno, media absorción de leche, ¿verdad? Doctor, te cuento un caso. Yo conocí, Por 2, por 3, por 4. conocí a un chico que me dijo que, a lo que le he contado, dice que estaba en la etapa de embarazo, cuando estaba su mamá, en el vientre de su madre. Dice que se pasó de semanas y tuvo sufrimiento fetal y se tragó el líquido. Ya. Y posterior a eso, o sea, en la actualidad dice que toda su vida cualquier cosa que come le causa diarrea. ¿Es cierto que es líquido? ¿O Sí, sea, líquido? es medio común cuando el embarazo, lo más común es cuando el embarazo dura más de 41 semanas, pues el producto ya tiene que salir, el mismo producto ya siente fisiológicamente, entonces empieza a respirar, ¿ya? Por el cual el producto empieza a ahogarse con el líquido amniótico. ¿Cuál es el problema? Empieza a defecar también, por el cual empieza a convertirse en meconio. Entonces el meconio se absorbe y tendría que afectar principalmente a la parte respiratoria. Nunca había escuchado de que afecte a la parte gastrointestinal, no te digo que es imposible, pero debe ser muy atípico, ¿no? Lo común es que tengan problemas respiratorios, eso es más común. No tiene, entonces no. No sabe otro. Entonces, bueno, si las fajas no. ¿Usted qué dijo? Que no funcionan. Pero yo he escuchado también. Bueno, he escuchado ya. Sí, hay investigaciones, pero no son buenas fuentes. Pero dice que cuando tú utilizas ropa. Peso, como por ejemplo en el embarazo, hacen las estrías blancas. Entonces las estrías blancas no se quitan, ¿verdad? Siempre van a estar presentes. ¿Por qué? Porque al estirar la piel a esa intensidad y reducir el peso abruptamente, pues te causan las estrías. Las estrías blancas no se quitan. Las estrías rojas, que es más lesión vascular, esas sí se podrían quitar con ciertos procedimientos, ¿ya? ¿Cómo cuál? Estos procedimientos estéticos son. Pero Ah, las estrías quirúrgicos. rojas, claro, las estrías rojas no son tan comunes. Las estrías blancas son las más comunes que tenemos. Y- ¿Por qué? Porque son las que están relacionadas con estirar la piel. Doc, pero yo conozco una persona que tiene estrías rojas y que le empezó a salir durante este año, se puede decir. Y ella, bueno, en este caso la paciente refiere de que antes no las tenía y le empezaba a salir así de la nada. Hay que ver la causa. O sea, lo que siempre les digo, para solucionar una cosa, primero hay que ver la causa. Y si se soluciona la causa, de ahí ver qué se puede hacer extra. Pero, así, a grandes rasgos, ¿cuál sería la causa por las cuales Estrías salen rojas. las estrías rojas? Alteraciones vasculares, alteraciones de la coagulación, puede ser alteraciones en la presión como tal, etcétera, etcétera. Hay múltiples causas, o sea, no solución. Por eso hay que ver cuál es la causa del paciente y determinar si sí o si no. Y el que no salgan estrías también es normal. No, significa que tu piel tiene mayor capacidad para estirarse. Por ejemplo, mi mamá tuvo 4 embarazos y no tiene nada de estrías. Que yo le he ayudado a una colega, supongo que esta no, yo le he ayudado a una colega que durante su embarazo, pues, sus medidas eran 90, 60, 90, y ella quería volver a lo mismo después del embarazo, y está otra vez, no tiene estrías, no tiene nada. Ya, actualizaciones de ginecobstetricia te dice que lo peor que puede hacer la embarazada cuando está embarazada es echarse en su cama como si fuera Buda, comer y comer y comer. El embarazo no funciona así. La mujer tiene que hacer sus actividades, incluso puede hacer ejercicio, ahí es donde está la especialidad. Hay ejercicios específicos para las embarazadas. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de evitar es que haya demasiado acúmulo de tejido adiposo, porque hay demasiado acúmulo de tejido adiposo durante estos 9 meses, pues va a ser mucho más difícil, hormonalmente hablando, perderlos post-embarazo. ¿Ya? Las heces fecales, acá en el recto, pues el aumento de la presión hace que tengamos un peristatismo que las trata de llevar hacia abajo.
Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando aumentas la presión, haces que tengamos un estímulo a través de las fibras nerviosas parasimpáticas para la apertura del esfínter anal interno, ¿ya? El esfínter anal interno. Entonces, cuando haces la apertura del esfínter anal interno, ya tienes la necesidad de ir al baño. Haces la apertura del esfínter anal interno. Cuando hay contacto de las heces fecales con el esfínter anal interno, pero no hay el aumento de la presión, ahí es cuando dicen, creo que voy a ir al baño al acabar la clase, qué sé yo, ¿no? La gran mayoría sabe o se conoce a su organismo, entonces cuando ya tienen la necesidad imperiosa significa que ya hay un acúmulo en este sector, ya hay un aumento de la presión y a través de la parte nerviosa hace la apertura del esfínter anal interno, y lo que va a evitar que se hagan en sus pantalones va a ser el esfínter anal externo, en la cual el esfínter anal externo va a estar inervado por el nervio motor esquelético, que este sí podemos controlarlo, ¿ya? En la cual empiezan a hacer fuerza para evitar que se les salga todo, que es muy importante, y lo que te dice el Guyton, y por eso personalmente en mi clase les dejo que entren y salgan, si quieren ir al baño o lo que sea. No es necesario que me avisen, porque tampoco quiero saberlo. Entonces, el Guyton te dice que no es bueno aguantarse de ir al baño, ni para miccionar, ni para hacer los desechos de las heces fecales. En ninguno de los dos conceptos es bueno. ¿Por qué? Porque puede dañar los esfínteres. Dañas los esfínteres, no hay vuelta atrás. Dañas los esfínteres, no hay vuelta atrás. Vas a empezar a tener un montón de problemas, etcétera, etcétera. Por eso yo, personalmente, no les niego de que entren, salgan. Si quieren ir al baño, vayan. Al final es cosa fisiológica, sería trágico que no les deje, ¿no? Ahí ya sería muy trágico. O sea que hay varios docentes que es como, entro a mi clase, nadie entra y nadie sale. No necesariamente es así, o sea, fisiológicamente hablando, pues no pueden controlar esta parte, ¿no? Así que si tienen que, pues van y ya. Por eso esa es mi regla de mis clases. Bien. Entonces, la parte nerviosa te dice que a partir de torácica 10, a nivel de la columna vertebral, a través de torácica 10 va a ser los controles principales que vamos a tener para el intestino grueso, inclusive para el aumento o la reducción del peristaltismo. Es decir, por eso es importante también relacionarlo con la columna vertebral, porque daños en estas zonas puede estar relacionado con daños permanentes en la parte del intestino grueso, ¿ya? Por eso las personas que tienen lesiones a partir de T10 ya necesitan usar pañales imperiosamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pueden hacer control de los esfínteres, ¿ya? Ahí ya es el problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con la parte de la columna vertebral. Últimamente he tenido muchos pacientes con daño a nivel de columna vertebral porque como el gimnasio se volvió una moda, yo me quejo, tengo muchos lesionados porque no hacen las cosas bien y le hacen caso a un instructor de gimnasio. Pero cuando hay consumo de sustancias tóxicas, ¿tampoco hay control ya? No, porque se relajan, todos se relajan. Por eso, ¿sí saben cómo funciona el alcohol, A ustedes les he explicado. Explique. Es para la vida. ¿Qué? Es para la vida, doctor. Algún día le explicaré eso a mi papá. Le voy a explicar como les explico a los de preuniversitario, porque siempre les gusta ese tema, obviamente, para que entiendan y luego se hagan a los inteligentes en el colegio. Primero, ¿cuál sería uno de los tragos con mayor alto grado alcohólico? Tequila. No. Whisky. No. Una depresión en la parte de los parietales. ¿Qué función tienen los parietales? Bien, El habla. Motor, en la cual, pues, la parte de los parietales, si yo consumo, ¿qué es lo siguiente que va a ocurrir? Bien, ya no voy a tener la capacidad, trato de agarrar el vaso y no puedo agarrarlo bien porque el control motor cada vez es peor, ya no caminan adecuadamente, sino empiezan a tener dificultades para hacer diferentes movimientos porque todo está yendo en
Depresión, no aprendo mi lección. Sigo consumiendo alcohol. Empieza a disminuir los temporales, ¿ya? Depresión de los temporales. Tu función principal, ¿cuál va a ser? Equilibrio. Equilibrio. Acá es diferente. En la parte motora, si bien caminan como pueden, porque incluso hacen esta caminata que ya es anormal, cuando está alterado el equilibrio, significa que inclusive cuando están parados, pierden el equilibrio. O sea, sin movimiento, cuando ya has consumido tanto alcohol, significa que, por eso tú les dices, ya apóyate en la pared, igual se te caen, porque está alterado el equilibrio, ¿ya? El equilibrio se ha ido al tacho. No aprendo la lección, sigo tomando, hago una depresión de la parte occipital. Bien, la visión se va a alterar y entonces todo empieza a ser borroso. No aprendo la lección, sigo tomando, entonces empieza a disminuir el impulso o la sinapsis, perdón, hacia abajo, por el cual por los centros respiratorios o todos los centros como tal empiezan a deprimirse y tienes pérdida de la conciencia, ¿ya? Y relacionado con la memoria, pues igual, empiezas a tener pérdida de la memoria, de corto plazo. ¿En qué fase está eso de la pérdida de la memoria? Pucha, Pero no. uno no puede parar y perder la memoria. No, estás haciendo según tú, estás parándote bien. O sea, sí. No, pero obviamente al día siguiente te dicen a caminar, a comer, pero yo no me acuerdo de nada, o sea, entonces... Claro, yo pero era caminar. como les digo, Yo no recuerdo haber llorado. según la percepción de los ebrios, porque dudo que los de a tu costado pues no estén igual, entonces tú estás caminando bien, estás haciendo las cosas bien, pero si te ve, por ejemplo, la señora que vende comida, a todos los ve iguales. Señora, me da un anticucho, ven las hamburguesas, comen. O sea, Pero tiene carne. Profesor, ¿el alcohol se puede considerar alucinógeno? no debería, a menos que tenga síndrome de abstinencia. En el síndrome de abstinencia te puede dar alucinaciones por la falta de alcohol. En casos de un consumo muy elevado, un consumo excesivo de alcohol, no se puede llegar a presentar. No, eso es intoxicación alcohólica. Intoxicación alcohólica. No te puede llevar a alucinaciones tampoco. Significa que lo que estás consumiendo tiene algo más. Por ejemplo, esos tragos mezclados, el forloco, ¿qué? Dix, lo conocí en ese tiempo. No sé, otras cosas mezcladas. O sea, que ya viene una botella mezclada. Puede ser que tenga otras cosas. Eso te puede cobrar. Eso es diferente, pero el alcohol no debería. No tiene esa capacidad. ¿Por qué hace depresión? Para hacer alucinaciones tienes que hacer estimulación. Es diferente. Así que consumir forloco lo creo que pueden hacerlo. Incrementa el gasto cardíaco. En ese caso. Entonces, relacionado con el aumento de la secreción de ácido clorhídrico, acá la gran cantidad de hidrogeniones que podemos tener puede llevarnos a alteraciones renales, en la cual pues esta cantidad